inside me, and everyone's voice. Only I'm not there, just watching from afar. I can't go home because I'm afraid something will change. Me without me, I'm the one to blame. I moved on by my own will. I had nothing else I wanted to do. Was it hard? But I didn't hate it. I did not even like it. I've been patient, but it was bearable. I've had the gray haze for a long time though. I never found out what it was. It's my stress, that's for sure. I never wanted to run away. I was very motivated. Then what is this feeling? Who would I ask? I've been patient, but it was bearable. I've had the gray haze for a long time though. I never found out what it was. I taste like vegetables I don't like. The town inside me, and everyone's voice. Only I'm not there, just watching from afar. I can go home, 'cause I'm afraid something will change. Me without me, I'm the one to blame. I'm not waiting for Santa Claus. I already have the gift, just can't open the box. I know all about it, no one can solve it, unless I decide to do something about it. It's not even a case. I've been patient, but it was bearable. I've had the gray haze for a long time though. I never found out what it was. I hate the alarm clock I chose. The town inside me, and everyone's voice. Only I'm not there, just watching from afar. I can go home, because I'm afraid something will change. Me without me, I'm the one to the gray haze into sky blue. I know who you are. I'm not leaving you again. The town inside me, and everyone's voice. Only I'm not there, just watch from afar. There is nowhere to go back, nowhere to go. It's all illusional. Without me, I belong, the place where I belong. No matter what changes, no longer change me. No matter what change, no longer change me. I can feel the light even after the sun goes down. Hola, 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 hola. Feliz se ha confirmado que Bridget sí es trans. Feliz día de confirmación de que la Bridget efectivamente sí es trans. Y creo que su historia es súper graciosa. O sea, apenas hoy me empecé a meter un poquito ahí en Guilty Gear Log por eso. Pero según lo que tengo entendido, sí me están escuchando. Vamos a ver. Sí, sí me están escuchando. No estoy hablando lo pendejo. Sí, según lo que he estado leyendo,
Bridget eh, nació en un pueblito donde tener gemelos era como un mal augurio. Eh, entonces la criaron como niña. Entonces ella intentó intentó, no, yo soy un hombre y lo voy a probar aunque sea así. Y luego ya eventualmente probó que era, probó lo que quería, se convirtió en un cazarrecompensas bien reconocido y todo. Y así como que sí, probé. Y luego es como que no siento nada. No siento nada. Eh, este. eh, y finalmente diciendo, ok, sí, soy chica. Es como de que conseguí todo lo que quería y era más feliz cuando era chica. Oh no, ¿qué hago ahora? De hecho, se lo puse a unos amigos ahí en Facebook que literal la historia de Bridget es... ¿Sabes, Bridget? Ya tienes un rato fuera de la villa. Podrías dejar de ser una chica si quieres. Y Bridget como, no, no creo que lo haga. Ah, está bien raro porque es como de que, oh, ya puedo... Ya puedo dejar de ser eso. Y como que... Ya, oh, sí, cierto. Ya no vivo en esa villa. Puedo dejar de actuar como mujer. Identificarme como una. Lo sé que así pensándolo. Pero me gusta. Es un caso bien extraño de un personaje trans porque es como que... Sí, no, ella originalmente es como... O sea, así lo hicieron, pero entre más fue creciendo se dio cuenta de que... Entre más fue creciendo se dio cuenta de que estaba cómoda con de alguna forma le asignaron el género y le gustó ese género. Está raro, pero bien por ella que al fin se decidió y se sintió feliz siendo chica, siendo ella misma. ¿Qué trabaja ahí? Es pinche literal Guilty Gear. Con las cosas que he visto de Guilty Gear es como ese meme de que... Déjenme se los pongo porque aquí lo tengo. Ah, porque así me siento acá con con Guilty Gear entre Testament y... ¿cómo se llama? Entre lo que vemos de Testament y esta chica. Y Bridget es como de... ¡Wow! Sí. Así que hablando de género con la chica, con una persona trans, hablando de género con gente cis, y así siento que es Bridget, el discurso sobre Bridget, porque sí está complejo y está muy chido de discutir. Que le da otro significado ahí. En fin, bien por ella, bien por ella. Bien por ella, bien por ella. Good for her. Good for you, Bridget. Good for you. Me dan ganas de comprar el juego nomás por ti y porque quiero jugar como Potemkin y evitar que otros se diviertan. Catra, ¿qué estás viendo? Es que a veces se me hace tan rara que te quedas así como que viendo el espacio, como que... Mi bebé. No sé por qué a veces mueve la cabeza así como que... Vamos poniendo ya esto. ¿Qué les parece? Ahí está el hashtag y cosas. Y luego me encanta. Y luego me encanta que God, eh, God Will
Dickinson, que el personaje este que es del Área 51, que la acepta sin nada, así, nomás como que, ¿con qué pronombres me refiero a ti, mija, mijo? Ah. Ya que la aclara está Bridget, él ya, ok, bueno, ok, mija, yo te respeto. No entiendo muy bien a Bridget, pero si ella es feliz, yo soy feliz por ella. No, ¿por qué me quieres pegar? Déjame quererte, Catra. Ay, no mames. Dice, soy trans, es mi primera Navidad es mi primera Navidad expresando abiertamente mi identidad de género y me mandaron a la cocina para servir la cena junto a las otras mujeres. Como fue mi abuela la que me metió a la cocina, no supe realmente qué hacer o decir la abuela. Entonces has elegido el camino de la opresión. Es que eso es lo que les digo que es lo que me encanta. Que es mi favorito, que es la misoginia radicalmente incluyente. Misoginia radicalmente inclusiva. Es el término. Y radical inclusive. ¿Cómo? Radical inclusive. Ah, no, es trans inclusive radical misogyny. Misoginia. Misoginia radical trans incluyente. Que literal, odias tanto a las mujeres que respetas a las mujeres trans para odiarlas. Bueno, que respetas su identidad. Catra está mirando los fantasmas, entidades que invocas haciendo tantos videos de jauntología. Nice. Ahí está Marx por aquí. Buenas noches. No quiero hacer video de Chainsaw Man porque, no sé, son esas cositas que me gusta disfrutarlas nomás para mí. De repente agarro cosas así, si lo mucho un podcast y lo que ven en los tweets. En los tweets. Estuvo bien bonito, cómo salió el closet que le dice. Que básicamente le dice Lewis. Vaquera, vaquero. Y lo dice. Vaquera está bien. Porque soy una chica. Es como que. Está muy bonito todo eso, ¿eh? Vamos a empezar ya. Te estoy viendo en una ventana mientras en la otra. misoginia trans. Misoginia radical transincluyente. Ah, ay, me da tanta risa el término, no sé por qué, porque soy pendejo quizás. Jálate igual que estés más metido a los juegos de peleas es un videojuego. Es que yo los juegos de pelea soy como de lejitos. Es como la gente que... Va a sonar bien estúpido, pero me siento como la gente que nomás ve fútbol americano, que nomás ve fútbol soccer. Sí, me siento como alguien que nomás ve un deporte y no lo practica. Entiendo la teoría, pero entiendo también la teoría como para saber que nunca podría jugarlo bien. Y que no tengo las habilidades. No vi el Evo. No vi el Evo. Vi a toda la gente que sigue estaba en el Evo. ¿A dónde me tenía que ir? A ver. Ya no me acuerdo. No vi el Evo. Raiden, leave the odorless C4 on strut H to Stillman. Your job is to dispose of the C4s left on shell 1. Locate every last one. Okay. Oh, okay.
Muere. Muere, canalla. Ah, no me guardó. Eso último me lleva a la chingada. Tanto desmadre que hice para desactivar este puto C4. ¿Sí lo desactivé o nomás me dio hueva? Ya no me acuerdo. No, sí lo desactivé, ¿no? Am I gaslighting myself? Les cuento algo gracioso de mi experiencia con el Evo. Y van haciéndolo clip porque esto va a ser algo muy gracioso que les demuestra mi forma de pensamiento. ¿Cuándo fue la pelea de Daigo? No era Daigo, era Goichi. Era Goichi contra Sonic Fox. Creo que fue en el 2018. Ay, ¿estás bien? Sí, todo bien, Boris. ¿Qué más? No one's going to leave a bomb in a place that easy to reach. It would be more worthwhile to search convoluted areas that can't be reached simply by walking. 2018, ¿verdad? Sonic Fox contra Goichi fue 2008. Esa vez yo reprobé dos exámenes. Y no estudié para el extraordinario. No estudié bien por ver la pelea. Que la pelea estuvo buenísima, Goichi contra Sonic Fox 2019. Sí, no me acuerdo, no estudié esa vez. Y creo que ha sido de los momentos que más he sentido así como que hype de ver una pelea en vivo. Que fue así, se sintió súper cabrón. Y no estudié. Y reprobé los dos exámenes. Y las dos me las llevé extra. Pero el otro día estaba pensando, pues igual me salí de esa carrera, entré ahora a otra y ahora me está yendo mejor. Y ahora me está yendo mejor que a todos mis compañeros que se quedaron en esa carrera y la terminaron. Y a los que les va mejor que a mí es porque están trabajando en mi área y no en lo que estudiaron. Así que pues al final del día nadie me va a quitar la experiencia de que vi a Goichi contra... Nadie me va a quitar la experiencia de ver a Goichi contra Sonic Fox en vivo en una de las mejores peleas. Good work, Raiden. Gracias por seguirme, César. How's your bomb, Peter? It's a bomb, all right. Sealed C4. ¿Daigo no hizo algo parecido la otra You think vez? there's another one in Shell 1? For sure. No sé, yo quiero volver a ver a Daigo contra Bully, sería divertido. Why are you so certain? If this bottom section of the strut is demolished, Shell 2 will Ayer be well on Idom, its un way to estadounidense, se cargó a Daigo, Tokido y otro que le ganó para llegar a las grandes finales, resetear el bracket y quedar a nada, medio But if pixel de ganar el Shell Evo. 1 ¿Y quién ganó al loses the strut final? at the same time, it'll be a very Que Daigo ya different está story. grande. The big shell's O sea, structural integrity depends on a very Créanlo o exact no, en los balance. videojuegos If both de shells pelea lose también a afecta la strut edad. edge, Entre the más whole grande estés, structure menos will tear reacciones. itself apart under its Daigo own pues ya no weight. es el What do mismo we Daigo do? de pinche I de have a sensor that can 2005, creo locate que fue cuando those fue central C4s. It el makes momento más combined épico en la use of historia a de neutron los simulator juegos de and pelea. a hydrogen bomb detector. Daigo tiene 39, sí, pues ya está grande, o sea, ya no reacciona igual. I made the calibration O sea, while sí, I was sí in te the creo que factory. Daigo está, o sea, Does it work? Daigo I just probablemente tested it, tal vez and el it definitely pinche más responds. cabrón. But the best I can do is a sound beacon, not the radar. Sound? The shorter the interval between beacons, the closer the target. I get you. There's another one in that pantry I was in. You can go back and get it. It's all yours, Raiden. I'm going to study it some more and see if the freezing process will work. Don't touch the other one until I say so. Okay. I'll stand by until you radio in. Kawana, Japón. Fue el último Evo del Street Fighter 5, sí. Sí, ya lo que sigue es el 6. Puro 6. Ya va a ser puro 6. Sí duró bastantito, ¿no? El 5. Como que 4 o 5 años. Eso es cierto, un gran poderoso parry de Fest Shoryuken. Hola Dani, hola a todos. ¿Qué onda, Morgan? En la madrugada, Yumishiro, ex-prepared de Overwatch, ganó en Guilty Gear Strive contra un árabe. Nice, por él. Good for you. Good for you.
como el Ken Hobo, el Ken Hobo, el Ken mi esposa me dejó. Extra, extraño a mi extraño a mi esposa Ryu. La extraño mucho. Se llevó a los niños, Ryu. A los niños. She took the kids, Ryu. She took the kids. Quiero que nadie se... O sea, que nadie se burle de él en las victorias ni nada porque se ve bien deprimido o que alguien se deje perder porque... Ah, míralo, güey, como que lo necesita. Necesita ganar más que tú. Sí, bueno, los niños... Ayúdenle a enfatizar los pies en sus, y su super ella te pisa y te hace decir una victoria más para los güeyes de los pies cuando van a dejar de ganar. No se pueden seguir saliendo con la suya. Ah, ¿qué tal les gustó el video de hoy? Estuvo chido, güey. Me mamé. Ja, ja, se mamó. Jacob Geller y sus consecuencias. Y creo, todavía me faltan 2 videos de los Simpsons. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer uno de Bart. Y quiero hacer uno de Lisa la iconoclasta. Enfocándome yo en Pancho Villa sobre todo, porque es una figura muy prominente aquí en la historia de Chihuahua. Hay un güey aquí. De hecho, ¿qué tan factible sería grabar un video en Laguna Verde? ¿Qué tan factible sería agarrar el teléfono, llamar a las oficinas de Laguna Verde? Porque sé que sí hacen Sé que en Laguna Verde sí hacen tours, pero no sé qué tan factible sea así literal sacar el teléfono, llamarles y decirle, ¿qué onda mi pinche recepcionista de Laguna Verde? Estoy haciendo un documental independiente y quiero ir a investigar, quiero ir a entrevistar ahí a los, pues no necesariamente a los encargados de Laguna Verde, ¿verdad? Pero así como a alguien como un inspector de seguridad, eso sería irónico. Pero sí que quiero a un inspector de seguridad, o bueno, cualquier persona que se encargue de seguridad. Y ver, no sé cómo se puede hacer eso. No me gustaría mucho hacer eso, y no sé qué tan factible sea. Los viajes a Veracruz están carísimos, Peter, I have sensor B. Good. Head to the bottom of strut A. How's your invisible bomb? I'm looking at it, but I'm keeping my distance. How's Pliskin? No te preocupes por escuchar, Nightwell. Yo tengo años sin I escuchar. just got to the last strut, but there are a few enemy sentries I have to take care of. Does it look bad, Peter? Maybe. It's an odd one. The detonator hasn't been activated. What? But ¿Cómo the sea? sensors are live. Lo malo es que Veracruz está muy caro el This is vuelo. Pliskin. I've located the last C4. Is that it? I'm about to freeze it. Then, Wait! Pliskin! Damn! That was it! what's going on? The detonator just woke up. It's counting down! What happened? The big ones were rigged to be activated when all the baby C4s went offline. Oh, gracias Right. por esos The one in 14 show one meses should con be tu counting Prime. down Se too. aprecian mucho, Hurry! What's the remaining time? Sí. 400 seconds. 400 Recuerden seconds? que si tienen Prime me lo pueden dar y Right. con eso Move. ayudan muchísimo. Get to the bottom of strut A now! Bottom of strut A. ¡Ah! Ok, pero no. Sí, recuerden. Pueden, si tienen Prime, si no se lo han dado a nadie, aquí estoy yo no le hago feo.
Mi hermano en Cristo, un personaje del FGT de una saga de más de 20 años, obvio que va a tener un chingo de Rule 34. ¡Es un chingo de porno! ¡No mames! ¡Es un chingo de porno! No puedo creer que... No puedo creer que Bridget haya mirado directo a la cámara y haya dicho soy trans y me la pela todo. No solo dijo soy trans, dijo soy trans y estoy orgullosa de serlo. Me encanta ser mujer. Y todos sus fans raros. ¡Ah! Bien por ella, bien por ella. The femboy to trans women pipeline is real. Entonces, sí saben que es Laguna Verde, ¿verdad? Laguna Verde es la única planta nuclear en México. Entonces, me pregunto qué tan difícil será así decir, no, miren, estoy haciendo un documental independiente sobre la energía nuclear en la ficción y cómo se ha estigmatizado su uso, bla, bla, bla. Cómo se ha estigmatizado el uso de la energía nuclear, desinformación y cosas así. Y me gustaría hablar a alguien así como de primera mano, el inspector el encargado de seguridad, el encargado de seguridad, hablar con el encargado de seguridad, saber de primera mano cuánta energía provee, cuánta bla bla bla. Pues sí, es lo que quiero hacer. O sea, es que quiero ver primero así como planear, decirles, miren, es que tengo pensado ir en estas fechas, la chingada. Tampoco no quiero nomás así como aparecerme, ¿no? Acá. ¿Qué hubo? Sino decirle, mira, pues es que estoy viendo, yo nos vuelos y bla bla bla. Y ver chingados luego con los vuelos, porque no están tan inhumanamente caros los vuelos. Pero tendría que estar seguro. Me dan ganas de hasta así como conseguir un... No sé, a ver si es cierto eso del Visa Concierge. Dani, es una planta nuclear que... Sí, ya sé, ¿no? ¿Cómo se bajaba? Ah, ¿cómo bajabas? Right, and get a move on. Use the elevator on the roof to get down to the bottom of strut A. Ahí está. Ah, es que como que es de tiempo, creo. La planta explota y Dani convirtiéndose en que YouTube, como Homero de casa algo así. Right. Bliskin, Listen carefully. listen carefully. What is it? I fell for it. Fell for what? That man has my number. A proximity trigger. Microwave. Microwave? With a 7-foot range. It's not a technique I taught him. Neither was that multi-bomb booby trap. Looks like he's far surpassed me as far as explosives technique goes. As for the rest... Pete, get the hell out of there. There's less than 30 seconds left. It's too late. No!
Pliskin, get away from Strut H as fast as you can. Pete! Right! Keep your distance. Use the spray from as far away as possible. Me? You can do it. I know that. I'm not so sure. But I am. Do it. I know you can. A veces esta pinche escena siempre se me hizo bien triste. A ver, ¿dónde estaba? Ya no me acuerdo dónde estaba el pinche. Mezclado con una barra de inerte carbón. Got your feet wet? These are the basic controls for swimming. When you're on the surface, you can swim in corresponding directions using the up, down, left, and right movement of the left Sí, stick. está en el bote, ¿verdad? Push the punch button to dive down. Destruir al capitalismo. Uy, ya se la de comer. Me quité la. ¿Cómo era? Señor Burns, no había material nuclear en ese. No te preocupes, Homero, solo haz lo que siempre haces, ¿no? Colonel, I've neutralized No, the se puede bomb. ayudar a Daniel. Good work, Pues yo ya lo jugué este. It was a great Si no me acuerdo de loss algo, for les everyone. pregunto. Yes, it was. Colonel, any damage report on the explosion? Seems that the duct for diverting the contaminated seawater was destroyed, and the central section of Shell 2 is flooding. The explosions ignited the oil slick on the surface. What about the toxins? The chemicals stayed in containment. Mientras estamos There's no aquí, immediate danger. Is the big shell stable? Hay Carlos Shell Arts 1 was se unió unaffected. al Patreon The como price was Patreon de high, $10. But the threat of the bomb is over for now. Muchas What's the next gracias. objective? Hay Rescue Carlos the Arts. president. Get back to the upper level. Sí. Roger that. Sí. Y acaba de decir, hola, te deseo lo mejor. Ay, muchas gracias. Ojalá estés viendo esto, Ojalá estés viendo esto porque sí, qué bonito. Gracias. Se unió con $10, así que muchas gracias. ¡Ay! Ese dinero se va a alimentar a los gatos, no se crean. Bueno, una parte. Obviamente. ¿Saben qué es lo que compro? Yo le doy a mis gatitos de comer. Yo le doy a mis gatitos de comer. Deliciosa. Mi cuñado dice: el mejor Metal Gear en mi opinión. Yo soy muy malo para decir que algo es mi favorito. Así que simplemente te voy a decir que filosóficamente este es mi favorito. Sí, bueno, filosóficamente este es mi favorito. Historias el 3. Sí, es que está entre el 2 y el 3 para mí. Pero creo que es filosóficamente este es mi favorito. Historias el 3.
El Rising no lo cuento porque lo cuento completamente de otra forma, porque ese también filosóficamente está muy bueno. No sé por qué me pone a pensar, ¿habrá algún loco que chipea a Dani con música? ¡Oh, hey, chipeo con todos! ¿Te imaginas que visitas Laguna Verde y te regalan un Blinky? ¡Ay! Eso estaría bien bonito, un peluchito de Blinky. Raiden, the terrorists have retaliated for our bomb neutralization. What? A hostage has been killed, shot in the head. They shot one of them on the roof, just to make sure we caught it. One of our satellites caught it clear as day. Me encanta cómo le hacen gaslighting al Raiden, porque nunca te muestran el montaje ni nada, o sea, nomás te lo dicen para que sí. Rescue the president. What about the other hostages? President Johnson is your first priority. No, Raiden, créenos, They're Raiden. all in danger. Jeff, be reasonable. I know what you're No, feeling, Raiden, but te you lo juro, can't sí es save them cierto, all. créeme. No, not by myself. Pero no lo vi. Are you expecting that Pliskin to come through? Well, Looks like he's turned his radio off too. I can't complete this mission by myself. That man was not included in the simulation. He is not a factor in this mission. ¿En cuál What do you mean simulación? by that, Colonel? Your mission must remain a solo effort. What about the SEALs? No second attempt? They haven't even gotten to planning that. All we can do is wait. In the meantime, you're our only hope. Buenas noches, nada más paso de rápido para saludar, pues por el servicio de dormirme Go temprano, and así que ahora rescue the en president. adelante ya no podré You can estar start tan... off by Ay, getting qué to mala the onda, upper pero level bueno, of Strut descansa, A. dale chido. Rising, mejor juego político, mató a un senador vestida de manera... ¡Sí! Ándale, sí, es el mejor en las políticas. Metal Gear Solid, vamos a hacerle gaslighting a Raiden en el juego. ¡Literal! Literal, let's gaslight Raiden. Por eso digo que Saul Goodman sería un personaje perfecto de Metal Gear. Literal, tiene hasta el nombre de personaje de Metal Gear, Saul Goodman. Saul Goodman es un abogado. Y es el mejor gaslighteador que existe. I can't tell you how happy I am that you were alive after all. I knew this moment would come. Ah, sí, aquí que está buscando a Show Snake. yourself and finish me. Like you finished off my father. Que cree que es Snake. Otherwise, you'll be the one to die. Saul Goodman, el abogado de Hot Coleman. Oh, sí, eso está genial, güey. Está todos. Él es Heisenberg. Él es Walter White. Nombre código Heisenberg. Es uno de los químicos más importantes de los últimos años. This could be interesting. Él es You've Lalo. seen the fires ¿Lalo? in hell, ¿Solo haven't Lalo? you? Su nombre real es Eduardo Salamanca. Maybe you can give me death. My name is Fortune, lucky in war and nothing else. Me And encanta el without tema de death to Fortune. call Es... my own. Ah. Hurry, kill me, please. Lo más divertido es que no la puedes matar. Entonces tiene... ¡Ah! Y nunca he sabido si la poquita vida es como para humillarte, como que ni siquiera si la puedes matar o algo así, o si para simbolizar que está muy jodida. ¡Ah! 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 No sé, Fortune me gusta mucho como personaje. ¡Ah! El chiste nomás es esperar hasta que baje el... Un cochinero. Y creo que esto es para que
¡Ah, fuck! Creo que esto es hasta para que te recuerde un poquito la pelea contra Olga. Y el hecho de que aquí no puedas hacer literal nada. Por favor, Right. Fat Man just contacted us directly. Fat Man called us? Yes. Estamos en medio de algo. ¿Te imaginas acá? He specifically asked for you, right? What? He's killed off Peter. Now he's after you. Why me? How should I know? Look, this is really not a good time for this. The countdown's already begun, right? Great. How much time do I have left? I'll show you the count. 400 seconds remaining. So he's planning on taking this place out. It looks like he has a different agenda from that of Dead Cell. What about backup? None. There's no time. Which type of explosives is it? Y sácale su puta madre. Ah, es que literal no le puedes hacer nada a ella. I'll take over, Queen. What is it? It seems our friend Fat Man is out of control. He'll actually try to destroy this place? Yes, this could unravel everything we've planned. But why would he do such a thing? Who knows? But he's nothing more than a stereotypical mad bomber now. He's completely lost sight of our ideals. And with it, his loyalty to Commander Jackson. All right. I'll take care of the wayward soul. It wasn't him. Unfortunate. I expected more of this one. Really. But he couldn't. Lo gracioso es que creo que quizás Snake sí lo hubiera podido matar, pero tú no puedes porque fuck Raiden. He's all mine. Later. Then. Now! Está bien raro porque creo que Bam se cogía al papá de Fortune y Fortune tenía algo con Bam y... no sé. Está raro. ¿Qué onda, ropa y... No he pagado el predial de mi casa en 15 años. Eso no puede ser bueno. Lo más gracioso es que quizás Snake sí lo hubiera podido matar. Que creo que al final eso es lo que la hace, ¿no? Que deja de... como que la magia se le acaba y la pueden matar. Y creo que Snake es el que la mata. ¿Snake o Ocelot? No sé. No. No. That death was meant for me. Why am I the only one that can't die? Y creo que lo... no sé si lo agregué en el video. Pero creo que ella no puede morir hasta que la historia lo necesita y por eso literal las varas lo esquivan. Y es como algo bien postmodernista. No sé, Kojima, bravo, Kojima lo hiciste nuevo. You've punished me enough. I thought you could give me peace. But you couldn't kill me either. El pinche rey nomás como que adiós. Sí, como que, o sea, literal no sé, ella es un story device y no se puede morir hasta que la historia lo necesita, entonces no es que sea mágica, es que literal no puede morir hasta que la historia lo necesita y... ¡ah! ¡Oh, este pinche! There's no need for sorrow, Queen. I died once already. I can't die twice. Y luego que está Bam, que literal es un vampiro y... ya sé que en Metal Gear Solid 4, pero acuérdense,
Estamos jugando Metal Gear Solid 2 pensando que Metal Gear Solid 4 no existe. Esto es 2000. Esto es 2003 o 2002. No sé cuándo salió, 2001. Este es 2001. Sí, 2001. Es 2001. Acabas de llegar de la escuela. Metal Gear Solid 4 es un sueño. Pinche Fatman. Metal Gear Solid 4 es un sueño muy lejano, casi inexistente. Y descubres que hay un pinche vampiro en el universo de Metal Gear Solid 4. Y que Vamp es que Vamp, ¿en serio es un vampiro? Quizás. Maybe. I don't know. Nada parece confirmar lo contrario. Existe una posibilidad muy alta de que Vamp sí sea un vampiro. Like an actual blood drinking vampire vivo por muchos miles de años o cientos. Las nanomáquinas aquí todavía no existían, entonces es como de que es un vampiro. Eso acá es lo mismo lo de que ¿is Metal Gear Solid 3 a simulation? Ah. Es que esa es la cosa, o sea, Metal Gear Solid 3 es como que raya en lo ridículo de... ¿Es Vamp un vampiro? Simplemente no podemos saber. Quizás sí, quizás no. Me perdí el corto con patines, no. De hecho, apenas vamos a llegar al gordo con patines. Justo a tiempo para el gordo con patines. Qué muy bueno el video de Lisa, gracias. Entonces el Bakugo sí bites the dust. Mordió el piso. Compró la granja. Se lo cargó la chingada. So you're the one. Dijimos un vampiro llamado Vamp y un gordo con patines. Pero los fantasmas y el hombre abeja del 3 son algo normal en comparación. ¿Sí? I am Fatman. I am the greatest that humanity has to offer. Can you hear it? Hear this rhythm? It's the rhythm of time and life. Don't you love this sound? I used to hang around department store clock counters. Pero Hot Coleman era un nombre clave, ¿no? Como para representar la Guerra Fría. Life is short. Bombs tell the time with every moment of their existence, and nothing else announces its own end with such a fanfare.
Glad you could make it. The party's about to start. O sea, y lo es que pones a verte esto, es como que, what the fuck is happening? ¿En serio estos son los terroristas que secuestraron al presidente? ¿Un vampiro? ¿Una mujer en leotardo? ¿Y un gordo en patines? Ransom? What are you talking about? $30 billion in cash. No existen 30 billones en cash. So that's what's going on, huh? What the hell are you talking about? Oh, you'll know soon enough. And I could care less what they plan to do. My ambitions are much more simple. To be the most famous bomber of them all. You're nuts. No one's gonna give a Oh, damn Dios about mío, you. su stage parece un stage de I'll go down in Bomberman. history as the man who beat Peter Stillman. That's the only reason I assisted them. Like hell you beat Stillman. He had your number. What did you say? You have nothing of his courage. Or... Este era el que más odia de los tres, de hecho. Por eso tenía que morir primero. That croc died a dishonorable death 6 months ago. 6 months ago. The liquidation of Dead Cell. Call it what you want. Only the right stuff survived that hell. Set me free, you know. Open the way to a new dimension. Acá empiezan los memes. So I Estos can son los become the memes. emperor among detonation devotees. You're nothing but a common criminal, and that's the only way people will ever remember How you. dare you! I'm an artist! Yo cuando me dicen que nomás sobrepienso. ¿Cómo te atreves? Soy un That's why artista. I dislike boorish military types. It's time to start the party. This is how it works. I plant a bomb, and it'll explode soon after that. If you prefer to stay in one piece, you'll have to disable my bombs. Laugh and grow fat. Let's move! No, no creo que. I almost felt that one. What? It's time to get back to the bar. How about a little time off? Jit. No, no.
¡Vamos! Gordo en patines. You asked for more bombs! Oh! Fíjate cómo se la pasan diciéndote. Time to get back. O sea, la pinche. No sé por qué te cuentan esto como no letal. Deberían de... Los jefes deberían de contarte para los logros de muerte, porque está bien ridículo ese. Where are you hiding? Oh! Ow! No! Eso sí me gustó, que tenías que dar la única. Hazle un mohawk. No, el silenciador nomás se gasta en el Metal Gear Solid en el 3. Aquí es infinito. De hecho es integrado. Oh no. I've nothing to wear to the party. The party's over for you. That's what you think. What do you mean? What did you just do? What is this? I have beautiful hands. These delicate hands can craft works of art. Answer me, what the hell is this? It's the switch for the biggest bomb in the entire place. Huh? No use. Once it's activated, there's no stopping the count. Where did you plant it? Where is it? Somewhere in this area. Don't worry, it's very close by. Where is it? Go ahead, shoot me. I'm already dead. Damn. Damn. Think you can find it? When it goes off, it'll take the big shell with it. Tell me where I can find the bomb. That's your problem. This is the highlight of the party. Bring it on, I say. They'll be happy too. I die here and start my legend. Too bad you won't be around to see the movies. Laugh and grow fat. Se muere. Oh no, ¿dónde está? ¿Dónde está Jesús, María y José? No sé por qué hicieron tanto. Ay, no sé, algo tiene que ver, porque esto es lo más ridículo de todo el juego. Oh no, ¿dónde está? ¿En serio? Looks like all the bombs are neutralized. One of their main leverages is now gone. That leaves... Colonel, Fat Man didn't seem to know about the ransom demands. Intentionally kept in the dark, I'd say. He seemed to be lo coming que te from hacen a a ti, very Raiden. different place from the other terrorists. Raiden, a lot of hostages, our president included, are still in danger. Raiden, Keep tienes que your mind callarnos, focused Raiden. on protecting Raiden, no le that. des caso. What are my Estás orders? loco, Raiden, no. Rescue the president. We have no idea where he is. You haven't been in the Central Core yet. I suggest you start there. Wait, I have another call. Want me to take it?
No, I'll go offline. Best to keep our presence unknown. How you doing, kid? Créeme, güey. Is everything all right? Ellos, Could be better. yo te estoy Looks diciendo like I was todos, out pero cold ellos, for a ellos while. están mintiendo, How did you Raiden. manage to stay alive? I had a Raiden. little help from a friend. Friend? What about the bomb? Diffused. And Fat Man, too. That's good news. How's Shell 2? It's a mess. The bomb crippled H-Strut. What about the toxins? The what? If the big shell blows up, the explosion is expected to produce massive amounts of toxins. Never heard anything about that. Huh? Well, looks like there's not much danger of that in any case. But the central core is starting to flood. It won't last much longer. Well, what about the president and the other hostages? They weren't in Shell 2. They must be in Shell 1. We need to get the hostages out of here now. It's too far from Manhattan for a swim. What about the lifeboats? There doesn't seem to be any. Doesn't make sense. So a chopper is our only extraction? Right. And it comes with a passenger limit. Intel has it that there are about 30 hostages. It'd take more than a single trip. We'll have to come back. Can you pilot a chopper? No, but I brought a gearhead with me. He's a good guy. I'll Pero introduce traje a you mi later. novio. Pliskin, I'm on the heliport right now, but I don't see their Harrier. It's out somewhere. We better move now then. Our Yo no sé chances of a pilotear un Harrier avión, after pero, us are close to pero none. traje a mi novio. Do you know ¿Qué? where the A mi president novio. is? No, that one's all yours. The president is at the top of our rescue list. These are our orders, Lieutenant JG. Your orders, not mine. What? See you later. See you later, alligator. Me encanta que pinche Snake anda en su pedo. Uy, gracias Satanicams por seguirme. Oh, también recuerden sus suscripciones, cheers. Suscripciones de Prime sobre todo me ayudan muchísimo. Así que ya se la tú saben. Él nunca cambiará. Desde que tenía 10 años. He'll never change. Ever since he was 9. Couldn't keep his hands from the drawer. But now Jimmy stealing them blind. And he gets to be a liar. What a joke. Eso del Shell 1 hace referencia a la compañía Shell. No como tal. Creo que es porque era algo de idioma de computadoras. De las Shells. A ver, déjenme ver. Déjenme ver. Shell Computer. Porque, miren. Porque como todo es un... como todo es una simulación. Aquí miren. Ok, aquí está. Un shell es el interpretador de órdenes. El Graphic User Interface, por ejemplo, o sea, es literal el interpretador que usas para que usas para interactuar con la computadora. Entonces el shell es donde nosotros estamos interactuando con Raiden, así que bravo, Kojima. Bravo. Neither enemy nor friend. Just a messenger from the Lalilulelo. Lalilulelo. This is safer, I think. Safe from what? Eavesdropping, of course. All right. Why did you contact me? I've been ordered to give you backup, including a relaying of necessary intel. Ordered by whom? Why won't you identify yourself? There is no need for you to know. I'll decide whether I need to know. You are not yet trusted to make such decisions. I'll tell you something you do need to know instead.
the current location of the president. What? Or rather, the person who knows the current location of the president. Who is it? A Secret Service agent named Ames, currently being held with other hostages. Secret Service, huh? The head of the president's security detail, Ames, has been fitted with the same type of VIP nanomachine system as the president. If you're within range, you should be able to communicate. Why are you telling me this? Do I need to repeat myself? There's no reason for me to believe any of this. You understand that? Of course, but you also have no choice but to believe. Do you have any other leads? Where are those hostages? The hostages are being held in the B1 conference hall in the Shell 1 core. You'll find Ames there. What does he look like? We don't know if it is indeed a he. I've never met this person either. How am I supposed to look for someone without even a description? Use your ears. What's that supposed to mean? Ames has a pacemaker. You'll be able to hear the machine sound in the heartbeat. You expect me to walk up to these hostages and listen to every one of their heartbeats? The sound is too minute to detect and amplify. You'd be captured immediately. So what am I supposed to do? Use the directional microphone. There's one somewhere in the core. Take this. This security card will unlock all level 2 security doors, including the one into the core. It's called a PAN card. It works together with your body's own electronic field. And watch yourself. The core is more heavily guarded than any other section of the big shell. You'll get nowhere just like that. Try this instead. One of the terrorists? The surveillance camera won't let you on the elevator without the right uniform. You want me to disguise myself? Men assigned to the core and those on perimeter duty are given different colors to wear. Your new outfit will work in some areas, not others. The uniform alone won't fool them either. You're talking about weapons. Right, you need an AK. But I saw them carrying an AN-94. All men assigned to the core section carry AKs. So without an AK-74U, someone will see through me really quick. You could take care of the weapon issue yourself. One other thing. There's more? You'll also have to pass a retinal scan to get into the conference hall. Biometrics. Crap. Nothing but the real thing will suffice. Deception is not an option here. Esta misión me caga. I suggest you hurry. They have the nuke on their side. The nuke? They have a nuclear weapon with them? You didn't find their continuing presence here unusual? Even with the president as hostage, this is an island, and they have no visible means of escape. Even if they do have a nuke, the warhead is no good without an access code. The security lockout can't be bypassed. They don't need to. They have the code. You saw it too, I believe. The Navy man with half a handcuff. The other half of it is on the football, or the black case if you like. The nuclear button. And now they have it. Why did they have to bring the football along? To a decontamination plant of all places. But they did have to. Because, after all, the big shell is the farthest thing from a cleanup plant there is. What? Dead Cell didn't have to bring a nuke along with them. It was right here to begin with. Nothing in this affair is what it seems. A cover-up? But why? For what? For Metal Gear that is housed... Metal Gear! Metal Gear? The very same. Bipedal nuke capable vehicle Shadow Moses Infamy. This place is the R&D center for its newest incarnation. What the hell is going on? Better ask Ames the rest. What's this for? You might be glad you have it. Keep the controller's vibration function on. What do I need a cell phone for?
Yeah, why do I need a... Colonel, who was that man just now? He's Grey not Fox one de of bajo ours. presupuesto. No, we have no one like that in our unit. He said that the big shell was housing a new model of Metal Gear. First I've heard of it. Colonel, what are you not telling me? I've been completely open with you, Raiden. I've told you everything. Is that everything you know? Or everything I need to know? Snap out of it, Raiden. I'll have the Metal Gear rumor looked into. You need to make contact with this Ames. So you believe that ninja? Since we have no leads on the President's current location, we have no other alternatives. Right now, collect as much data as you can, including anything on Metal Gear. Are those my orders? Igualito en el avión Yes, ahorita. they are. Disguise yourself as an enemy soldier and infiltrate No the te preocupes, Shell Rey, 1 tú le puedes core. hacer suplex a uno. Te va a Understood. faltar 15 años, creo. Esto se supone que sucede en 2005. Creo. Entonces, y Metal Gear Rising es 2018. I think. He defecated through a sunroof. He's on worse. ¿Dónde era el pinche traje? Creo que era... Creo que era en la warehouse. Sí, lo más probable es que si hay un trajes en la warehouse. Me ofrecieron la tarjeta de oro Banamex, pero la neta no quiero cambiar la que ya tengo. ¿Cómo la haré para que nomás me den el plástico nuevo y, o sea, básicamente continuar con la misma tarjeta? Bueno, es en 2000, o sea, sí, entonces sí faltan como 10 años para que le haga el suplex. Edito con Sony Vegas. He defecated through a sunroof. Muere canalla.
Sí, sí, me dio el traje. Se me olvidó. No me acordaba, ok. Nothing here. Nothing here. ¿Qué? ¿Cuándo me...? ¿Cómo me vio? La madre. Su madre, Raiden. Se me hace que era una caja bajita. Okay. Hello, I'm Timmy. I'm Tim. Y siento que aquí pondrían minas. Ah, la mejor arma que existe, el AK-74. Pero dije lo que tenía que decir. Sarah said. Y sí, pues necesitas el AK-40, el AK-74. Nothing here. Enemy inside. El pinche sentote ruso. Enemy inside. Requesting backup. El has come to my attention que no he guardado en un buen rato, pero tengo una excusa. I fucking hate Rose. ¿Qué? Jack, do you need to save? Sí. ¿Me vas a dejar salvar o me vas a decir toda la historia de por qué no te amo y la chingada? Y de que mi cuarto estaba vacío o algo así. Got a minute, Jack? Rose? I found some information on where Solid Snake is interred. Great. Shoot. I've located the grave site. And the body? Exhumed for DNA testing. Well, do you have the results? The right arm was missing, but there was no doubt that it was him. That body belongs to Solid Snake.
So the Era head of the Sol, era terrorist Liquid. group must be An imposter. right. You sound disappointed. I guess I was kind of hoping to meet the legend in the flesh. I get you. But it looks like he's not behind this incident. Raiden, the president needs you, I think. Disguise yourself as enemy personnel and infiltrate the core section. Your priority is to contact Agent Ames. Contactar al presidente Ames. El presidente viene después. Mucho lugar jodido. Cayéndose a pedazos. El chiste es que en el core, mientras no... Mientras no toques a nadie, todo debería estar bien. Ya sé cómo lo voy a hacer, siempre batalla mucho. Lo único que voy a hacer va a ser poner un libro ahí. Voy a aprovechar cuando alguien vaya pasando. Y ¡bam! Ojitos. Mira, ya me puedo chingarlas. Si le ponían gafas al cadáver habían descubierto que la Liquid, a ver qué se paría más. Mira, ya sé. Nice. Me encanta que el disfraz nomás te funciona aquí. Hola, compañero soldado. Creo que le dieron un traje de mujer o algo así. Porque fuck you, Raiden. Le dieron un traje de mujer porque es Raiden. Raiden no merece derechos humanos. ¿De qué estás hablando? I see an elevator over there. You'll be able to travel from floor to floor now. Push the action button in front of the panel you see next to the elevator. The elevator should arrive in a few minutes. That elevator is a cut above the usual. Do you see that strange-looking surveillance camera above the panel? Yeah, it's not responding when I enter its field of vision. What is it? The camera apparently goes online only when someone activates the panel.
In other words, it's there to check on the person trying to use the elevator. If you're not disguised as a terrorist, you'll be spotted as soon as you call the elevator. Ah, me confundí. Mírenme, soy un soldado normal, tengo una AK-47U. Solo soy un soldado... Solo soy un soldado común y corriente. Okay, aquí. Retinol pattern recognized. You are cleared to enter. Voy primero abajo antes de aquí. ¿Cuánto tenemos streameando? Creo que ya nomás hacemos lo del presidente y nos vamos. Creo que el M4 es un arma americana. Definitivamente es algo que los americanos harían. Aburrido, pero eficiente. Si la cosa re incestuosa entre... La cosa rara incestuosa entre Hal y esta. Raiden llegando como el Steve Buscemi diciendo "How do you fellow soldiers?" Sí, tal cual. El micrófono direccional. En plan, gracias a Dios es viernes.
What a thrill. No necesitaba el micrófono direccional. All clear. Raiden, no pongas música de videojuegos. Espantas a las viejas. Voy a ponerme música. Snake. Mr. Snake. Señor Snake. Raiden, no! ¡Qué verga! ¿Cómo era? Pinche perra, verga, madre. Enemy sighted. Requesting backup unit. ¿Cómo es el CQC aquí? Vamos a ver. Ah, es que no sé. Me confundí. Sí, es que me confundí, le di el de... Vamos a morirnos para volver a hacer esto, porque pinche juego culero. Raiden, what's wrong? Raiden! Raiden! Sí. No sé por qué, es que siempre se sintió bien clunk, bien ojete, siempre se sintió. Retinol pattern recognized. You are cleared to enter. ¿Qué onda, Nalan? Ya está tardecillo, ya casi se acaba. Se te falta poquillo. Creo que aquí podías escuchar al Johnny cagándose. ¡Oh, Dios mío, Jesús, María y José! ¡Oh, no, señor! Acá. Pero mal pedo, así como... Raiden! Raiden, one of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's, so use the directional microphone to locate him. You don't have a directional microphone, however. Find one first. The microphone is the only hope of identifying Ames among all the other hostages. The directional microphone should be somewhere in the core of Shell 1. Have you searched B2 of the core?
O sea, sí bajé, pero... Darle un final feliz a Johnny. Ah, sí. El güey que se cagaba en los pantalones tuvo un final feliz. Bien merecido. Hey, you! Just wait a minute. Okay. What are you up to? Yo no hice nada. No sé de qué estás hablando. El gaslighting no existe. Te lo inventaste porque estás loco. Ok, I believe you, persona al otro lado del rayo. Ya sé. Si Kojima hablara español, él se llamaría el cagón. Ese sería su nombre clave, el cagón. Retinol pattern recognized. You are cleared to enter. No, carnal, no sé qué mod de GTA es ese. Raiden, one of those hostages in there is Ames. The only thing we know is that Ames wears a pacemaker. His heartbeat should sound different from other people's, so use the directional microphone to locate him. Once you recognize Ames by his heartbeat, keep the microphone pointed toward him. Then push the action button and call out to him. If it really is Ames, he should respond in some way. What if it's the wrong person? The guards may get suspicious and come running instead. Security could get tighter, too. Try to be sure before you take the risk. Don't call out to a hostage with the action button until you're fairly sure that it's Ames. If you do make a mistake, switch the microphone for an AK and get out of there before a guard gets suspicious. If you're discovered inside, they'll cut off your retreat and call in the reinforcements. You won't make it out of the room. The mission will be over if you're discovered. Don your disguise and look for Ames while deflecting the enemy's suspicion. Te van a matar, carnal, te van a matar. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. Reporting no problems in the hall on B1 in the Shell 1 core. You're Ames, aren't you? Es que también el aim se ve poquito diferente. You must be Ames. Keep still and listen to me. I'm not a terrorist. I got in here using one of their uniforms. I'm taking off the tape. Stay quiet. Who told you about me? An informer calling himself Mr. X, dressed like a ninja. I see. Take this thing off me, will you?
I'm Richard Ames. Secret Service? No, I was sent in by the Lali Lule Lo, just like you. What? Los Patriotas. You're here to find out where the president is. We have little time, so I'll be brief. How about switching to nanocommunications first? Nanocommunications? Right, silence beats talk when it comes to safety. Are you on? Right here. Do you really know where the president is? Almost certainly. He was moved to the first floor of Shell 2's core section. The first floor, the core of Shell 2. Is he still there? I don't know. I can't get a response. You don't think he's been like the other hostages? A hostage was killed in retaliation after the SEAL 10 disaster, remember? What are you talking about? Regardless of what they do to other hostages, they won't touch the president. What makes you so sure? The case. You mean the nuclear button they took? Right, and the case won't do a thing by itself. That case may be the single most advanced example of a weapons failsafe system. The password is nothing less than the physiological data of the US president. Physiological data? The president's own vital signs, heartbeat, brainwave pattern, blood pressure and so on are constantly monitored and relayed by his internal nanomachines. This information, along with the DNA pattern, serve as a biometric password, unbreakable even by the latest parallel processor supercomputers. The password I like your funny words, Magic Man. Unless brainwave patterns and heartbeats fall within normal parameters, rendering chemical and other forms of coercion impractical. In other words, the login must be made of the president's own free will. As a failsafe, the input must also be reconfirmed hourly, even after the initial login. If a valid confirmation is not forthcoming, the system will automatically cancel the login. And that's why they can't harm the president. At least until the bird flies. Is there really a new model of Metal Gear here? Absolutely. The black case serves as the launch key to Metal Gear as well. Why would they hide Metal Gear in an offshore plant? Haven't they told you anything? The entire thing was planned. The oil spill, the tanker accident, Ahora Ryan todo tratando de everything. pendejo. Ya va a The ser big justo shell lo was es. built specifically for the development of a new Metal Gear model. The inspection tour was to check its progress. What's going on around here? Wait. Here comes Snake. That's him? Use the microphone to listen in. King, Fat Man is dead. El gordo está mal. Doesn't matter. Saved us the trouble of getting rid of him ourselves. Me encanta esto. Why did he? Who knows? Come all the way to New York just to get hit with a barrel attack. What? Rechecked just in case. You think he was working for them? We can't discount the possibility, especially with that intruder still at large. Yes. The man in the sneaking suit. You know more about those suits than I do. But Foxhound was disbanded 4 years ago, so it must be the Patriots. What about the damage to Shell 2? The circulation system for the contaminated water has been damaged. The water being drawn in is overflowing, and the lower block of the central section is flooding. Seal the connecting pathway between Shells 1 and 2. The Simtex and IR sensors are already in place. Any effect on it? No. What about the President? The password entry has already been made to the black case. In 1 hour, we'll need a confirmation from him. His work is done after that. Make sure you keep him alive until then. Yes, I know. What about the unit's activation? Almost complete. The code has already been entered. All we need now is for the girl to start the system. Perdón. El TDAH.
No. The drugs took care of everything. Only a few more steps to outer heaven. Who is that cyborg ninja, Shalashaska? I cannot even guess. No What mames, about eres tú. you? I'm having the matter looked into. Olga, don't cast suspicion where it isn't due. Where it isn't due? When you watched my father die and did nothing. It's been 2 years ago, Olga. Let it go. I read the case file for Shadow Moses, by the way. Olga, how could you suspect me? I know that the ninja is not one of my men. How meaningful you make that sound. If Sergei were still alive... If the old man were still alive, I wouldn't need to take orders from you. Olga, Sergei was my best friend. If you sell us out, I'll kill you myself. Listen, daughter of Sergei. Don't ever let me see your gun pointed at me again. If you wish, I'll put a bullet in your back instead. Stop this infighting. I took you both in when no one else would. Los You de izquierda. think any government would have you as irregulars in this political climate? The worst kind of wet works, maybe. But even that's doubtful. I recommend against switching camps. You've nowhere left to go. It's happening again. This damn right arm. Liquid! It's Liquid! almost as if it's having its revenge. How much do you think we spent on that arm in Lyon? The best transplant surgery team in the world. I never trust a Frenchman. Ni yo. There's something going on. The incidents are becoming more frequent. Maybe that man's presence. Ocelot, I leave this place in your hands. I have the intruder to take care of. Yes, King. Is that really Solid Snake? That's what he claims. I thought Snake was dead. Solid Snake did die. But he's also here in the shell. Either he survived or there are two of them. Two of them? And that's impossible. There's actually 3 of them. No, Raiden, sí se murió, Raiden. Ese güey que suena ahorita no es él. Raiden, créeme, Raiden. No le hagas caso a tus ojos, Raiden, estás You loco. said the password entry into the black case had to be made by the president willingly. That's right. So this means the president is cooperating with them. It would have to be, yes. Why? Probably tired of being a puppet, but it wasn't a smart move to betray us. A puppet? We're running out of time. They will fire a nuke. You know what you need to do before then. Fire the nuke, but it's nowhere close to the ransom deadline. Ransom? $30 billion in cash. What are you babbling about? The nuclear strike is not a threat. It's been the objective all along. They plan to slaughter millions of people. No, a high-altitude detonation. You've heard of the Compton effect? Total disruption of electronic equipment caused by EMMA pulse. Textbook answer. Well, when an average nuclear warhead goes off within the atmosphere, the result is an electromagnetic pulse of up to 50 billion megawatts. The EMMA field can reach tens of thousands of volts per meter, and most electronic equipment will be toast in an instant. If one of the key movers of world economy stops functioning, it could mean the beginning of a global depression. But that isn't their aim. What they plan to do is liberate Manhattan. Pull it offline and turn it into some kind of a republic. Hence, Sons of Liberty, I suppose. Sons of Liberty? Damn! Ocelot is coming. I'm going offline. Search my pocket. Hurry! It's a security card. You'll be able to unlock doors of up to level 3 security. Use it to get to Shell 2.
Take care of the president before they launch the nuke. He's coming here. Pick up your AK. He's coming here. Ay. Me olvidó que eso pasaba. What do you think you're doing? Dijo la frase chistosa. I'm ill, you see. I always knew that the DIA turned out second-rate liars. What are you talking about? No need for denials. We know what you are, Colonel Ames. They knew that the president was planning to betray them. So they sent you in to keep tabs on him. Am I right? You. Sorry, Colonel. You failed to carry out your duties. You'll never escape the Lali Lulelo. Is that so? What the? You tricked me. I understand now. Ocelot. You... Y sobre ti. You, which team are you with? El tuyo. Show me your face. You know who he is. No, he is not one of mine. Identify yourself. Oh no, se me quiso caer el control. Ah, we meet at last. Está guapote. He's beautiful. Ah, no, dos veces. Sí fue como que no. Not again. Hold your fire. We need the hostages alive. Hurry, get away. Córrele, güey. You, but you died. Casi ya se los dice. No, no dos veces. Para este punto los Patriots creían que yo solo trabajaba para ellos. Eso no importa, en este juego eso no importa. Me gusta más el comentario de Ernesto. Así que yo solo sabía que el presidente sabía, que Snake sabía, que Raiden sabía. No me salgo de aquí. Colonel, Ames is dead. Looked like a heart attack. That's unfortunate. However, we do at least know where the president is. So there really is a new type of Metal Gear in this place? Apparently. We're still looking into it. I've also been told that the nuclear strike was what the terrorists were after from the start. No, Raiden, no les creas. $30 billion. No, Raiden. It was a cover-up all along. Colonel, what are you keeping from me? I am not keeping back anything. It's No, not Raiden, as though estás I'm loco. told all the facts either. I'm pulling in all the favors I can. No, Raiden, to look créeme, into all this. Raiden. Just be a little estoy aquí. patient. Our priority should be with the president right now. We can take it that they've completed the password entry and are preparing Metal Gear for nuclear strike. Get to the president as soon as possible. But the president is cooperating with them. According to Ames, yes. But it's also true that they're about to get rid of the president. There's something else going on here. And the president may be able to tell you what it is when you see him in person. Once they get the confirmation for nuclear launch, they'll do it. You need to rescue the president before then. Jack, I agree with the Colonel. You need to protect the president for now. All right. Ya, yo sé que yo no sé nada de esto, pero créeme, güey. Créeme, por favor, Raiden. Vámonos a la chingada.
Me lo confirmó. Güey, te lo juro, güey. Créeme, güey. Créeme que me envió un pinche Raiden. Being attacked. I don't know where he is. Titan security. Understood. Sending reinforcements to the first floor of the Shell 1 core. Secure the front of the elevator. Raiden, no le creas, Raiden. ¿Por qué te haría gaslighting yo, Raiden? Confía en mí. Yo soy tu amigo. Fuente Arial, fuente de Ortiz. Fuente 2 puntos, créeme, güey. No, Raiden, tienes que entender, yo soy el que toca la puerta. Raiden, yo soy el que toque la puerta. Fuck. Fuck. Eso es lo que no quería. Fuck. Right, come in. Right. Right. Se murió. No, Raiden, créeme, Raiden. Está como el Ricky Morty, ¿no? Acá. Oh, Dios mío, Raiden. No, Raiden, yo tampoco sabía lo que estaba pasando. Todo fue una conspiración, mi pinche Raiden. Estoy igual de perdido que tú, mi pinche Raiden. Te lo juro, Raiden, te lo juro. No, Raiden, ¿a quién le vas a creer? ¿A tus ojos o a mí? Yo tengo más. A mí me importas más tú que tus ojos, Raiden. Tus ojos te mienten, mi pinche Raiden. Raiden, confía en mí. ¿Por qué te mentiría, Raiden? O sea, ¿por qué confías en tus ojos, Raiden? If you see an approximately waist-high railing, push the action button near it. You will be able to climb. Raiden, this is not good. Enemies in Shell 1 are systematically searching for you. It looks like they've tightened security considerably. Watch yourself. Get out of Shell 1. According to AIM. Ok,
Llegamos al... Llegamos al Shell 2 y nos vamos. Creo que casi creo que es en el... ¿A qué otros personajes en la ficción se le ha hecho gaslighting? ¿Es cierto quién más? Pues Better Call Saul es gaslighting la serie, al Chuck. ¿A quién le han hecho gaslighting en Better Call Saul? A Chuck, a Jesse, a Skyler. Básicamente toda la gente que interactuó con Walter White le hizo gaslighting el hijo de su puta madre. Gustavo se lo hizo al tío Salamanca. Al tío, al Héctor. Oh. Who's there? Cuida tu deteriorada salud mental. No se pierde lo que no se tiene. ¿Ariuko? Ah, pues sí, la mamá, ¿no? Me encanta cómo me dijeron, no, güey. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo va a hacer eso de que... ¿Cómo va a hacer eso de que a los heterosexuales también los quieren joder? Un chato mentiroso. Y luego resulta que sí. Ay, creo que ya me acordé. Tienes que ir por las pinches... por el rifle francotirador. Qué hueva. Pero bueno, llegamos al Strut D, al puente, y luego nos retiramos porque tengo que volver por el pinche francotirador. Creo. Yup, tengo que volver por el francotirador. Creo que no lo puedes chingar sin el francotirador. Raiden, can you hear me? Pliskin, where have you been? Checking around. I'm in Strut H right now. How's the situation over there? We have a lead on the president's location. Where is he? Shell 2 core, the first floor. I'm cut off from the core where I am. It's a mess here. All right, I'm on my way to Shell 2 right now. There are IR sensors in place on the connecting bridge between Shells 1 and 2. If you break the beams, the Semtex will go off. Yeah, I heard them talking about that. Target the control units and destroy them. Make sure you don't shoot the Semtex. What do the control units look like? Take a look with your binoculars. That's the Semtex. And that must be the control unit. Son un chingo. Pero tienes que ir por el franco. Casi creo que hay uno que no puedes, pero vamos a dejarle aquí. Porque tengo que volver por el francotirador al warehouse. Jack, is that you? Se los hace gaslighting al todo. Sí, se los hace gaslighting a sí mismo.
Literal es... That's his team. Jack, I know you're probably doing fine, but don't get discouraged. Remember, Lieutenant J.G. Pliskin is with you too. You'll be all right. What's wrong? Nothing. Don't give me that. Every time you say nothing, it's always something. What's wrong? It's just that, you know, you seem to think pretty highly of him. Well... Yeah, Pliskin's the kind of guy you can really depend on, isn't he? Ah, ya te vas a poner tóxica, Raiden. What? Yeah, Pliskin is one heck of a man, isn't he? He's so cool, so confident. Yeah. But he's nowhere near as cool as you. You'll always be my Sabes que eso es one. categóricamente falso. But that's not what I meant. You know, you're kind of cute sometimes. Bye, Jack. De seguro quisieras que Plinskin te agarrara y te hiciera lo que quisieras. Raiden, ¿por qué estás hablando de eso? Que te utilizara como él quiera. Raiden, me estás asustando. Y que te rellenara con... Te pones a buscar el historial de Raiden. Full of Natorare. It's nothing but Natorare and Natorare hentai acá. Oops, it's all Natorare. Ay, güey, estoy bien enfermo. Chale, banda, estoy bien enfermo. Estoy bien dañado. Vamos viendo los memes. Dile que está loca. La gata que se quiere salir, bro. Está bien pendeja. Es muy noche para que se salga. Junto a mi carnal no es de sangre, pero demostró lealtad. Vámonos yendo. Ok. Me estás mostrando el display incorrecto. Ok. Ahora sí, ya está. Personajes a los que les han hecho gaslighting en la ficción. La galleta no la entiendo. Dani distrayéndose con el soldado estreñido. No, es decir, Raiden vestido de enemigo y disparando a los otros soldados. A ver como... La forma como Fatman habla de sus bombas como arte me recuerda a este personaje, Kato, un terrorista en Astro Boy que encontró belleza en la destrucción que causaba con explosivos, aunque él desaparecía de forma magistral de la ley. Es muy probable que se haya basado en eso, Kojima. Ay, sí, soy su fan del gordo en patines. Dani se tropieza con una mina del Fatman. ¡Pinche Fatman! A Mangui. Dani entrando a Laguna Verde de la nada en la zona de trabajo radioactivos. Buenos días, tripulación del Cristo. That's funny. Raya shows Mama Tani's what Ray Tanish told her. Este meme me encanta.
Vi uno, no me acuerdo con qué lo vi, que también me... Ah, el que hizo Kuro con el tipo este que viajó en el tiempo y su Sneasel. Ah, este sí lo vi. El de la había visto los anteriores, no había visto ese, me encanta. Me encantan los pisitos. Y Bocha, mejor chica. Bocha, te amo. Quería publicarlo cuando hubiera directo, pero mejor lo pongo ya. Tener cuando alguien me habla del catadora. Que viste mis lesiones espaciales. Y la pinche camisa de Mazatlán, México, que uso cuando voy al gimnasio, no mames. Milman Kenobi. Hello there. Attack of the Clones, Kenobi, TV, A New Hope. Ya bien, señora. Aquí esto es nomás como 10 años, no mames. No voy a dejar que el internet me haga lighting diciendo, es que Tatooine está muy culero y por eso. No. No lo pensaban, no hay explicación. Más que no lo pensaron que fueran a hacer tanto en el futuro. Puta madre. Qué mal educado que sos, Anakin. Y vos sos una vieja shota. ¿Qué es eso? La chancla. El miedo en los ojos. Oh no. Están haciendo comentarios sobre crímenes de guerra, insultando a la doctora de experimentos locos y mujeres que no saben conducir. Twitch en cualquier momento. Ups. Ah, sí, eso es lo que no vimos. Dani asalta una torreta a la defensa. Jaja, no. Depredador silencioso, mis cuando me mataron por intentar. Danle insultando a su ex por 15 minutos. Alabado, la grosería más fuerte que he oído. El Dani cuando una mujer conduce. No, no me hagan esto. Ah, sí. Y aquí está el de Berserk. Déjenme lo vuelvo a retuitear porque está muy bueno. Bien, chicos, necesito que sean totalmente abiertos y sinceros. Es vital para arreglar todo. Empezamos por chicas. Más que nada, creo que estos tarados no me toman en cuenta nuestra relación. Le entra por un oído y le sale por otro. El pinche Guts pensando en la espada. Hace cosas sin mí y en serio eso me molesta. Y luego gaslighteando, o sea, en lo que es experta la pinche Griffith. Casca, estás haciendo demasiado. Estás haciendo demasiado quejumbrosa. Guts y yo jamás te desplazaríamos a propósito. Tal vez eres tú la que se aísla porque ya no te sientes cómoda con nosotros. Por favor, no me interrumpas mientras hablo, Griffith. Además, ¿acaso no te acuerdas de lo que pasó ayer en la noche? Ayer por la noche. Chicos, está bien y todo, pero yo también quiero participar. Creo que ya lleven como media hora. ¿Ya puedo participar? Chicos, 5 minutos. Ay, güey. Es arte. Eres arte, amiga. Junto a mi canal. Vámonos yendo, que. Vámonos. Lucas no pensó la mayoría de las cosas. Motherfuckers getting plot armor cuando insultan a sus chips. ¿Sí? La gatita es miembro de un orden religioso cuestionable. Oh, Casca va a poner la basura en su lugar. Ay, Casca. Vámonos. Muchas gracias a todos. Y vamos a ver quién está haciendo para hacerle raid. Pues mi tocayo el Daniel San. Vayan a hacerle raid. Díganle que los envío con mucho cariño. ¿Va a haber directo mañana? Sí, mañana. No sé qué va a haber directo, pero va a haber directo. Así que nos vemos mañana. Chao.